Es verdad que cada vez el ser humano se individualiza, que hemos dejado a un lado la organización, que únicamente nos reunimos para demostrar de forma egoísta nuestros logros, que de forma desaforada queremos conseguir el éxito y que si no estamos en actividad nos sentimos mediocres y que tenemos que percibirnos ocupados. Hoy vamos a hablar sobre el individualismo y su impacto en la sociedad. Para ello contamos con dos camaradas. Por un lado tenemos a José Luis Lara y a mi hermano Tonatiu González, quienes nos hablarán un poco sobre qué es el individualismo y su impacto en la sociedad. Así que pues bienvenidos a un capítulo más de La Resistencia. Camaradas, por favor, me gustaría que se presentaran aquí con el auditorio. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, amigo. Mi nombre es Luis. Nada más lo dejaré en Luis por el momento, porque lo importante es la información. Es importante tocar estos puntos para llegar a un acuerdo para que el conocimiento humano se eleve. Lo que hace rato comentaba, va a existir una tesis, una antítesis, y llega al conocimiento humano, pero en ese conocimiento humano va a llegar otra antítesis y así es como escalamos el conocimiento. Es bueno que existan puntos en contraposición para que podamos de alguna forma como sociedad ponernos de acuerdo. Vengo con la mejor intención de explicar bajo mi concepto y creencia lo que el individualismo representa o qué es lo que trata de significar el día de hoy. Y bueno, espero que sea una tarde agradable para todos nosotros, para los que nos escuchan, y pues aquí estamos. Pues gracias. Bienvenido. Gracias. Camarada. Igualmente, primero que nada, gracias por el espacio y como ya lo mencionaste, pues, mi nombre es Tonatiu y pues estamos aquí a la orden para hablarles un poco acerca de lo que es el individualismo, las características y los pros y las contras que tiene o que ha venido teniendo a lo largo de estos últimos años. Ok, pues muchísimas gracias por estar aquí en La Resistencia, un capítulo más. Primero, pues que para entrar en materia, José Luis, no sé si nos quieras, desde tu concepción, decir qué es el individualismo, porque tenemos ahí más o menos una idea vaga, pero sí necesitamos como un poquito más de hablar, de sentar sobre lo que vamos a hablar. Sí, claro. Bueno, primero que nada, el individualismo puede ser un concepto que tenga un contexto muy amplio, específicamente, no tan solo en decir y poner en claro qué es exactamente. Tiene sus ramas, sus características que lo hacen ser llamado así, individualismo. Aunque por mi parte te podría decir que el individualismo es un concepto que no existe. Primero, no existe. ¿Por qué? Porque para mí es una construcción social. El individualismo para mí es una construcción social que si lo vemos desde esta forma, tiene sus concepciones de pensamiento, pero que en el contexto, dependiendo el tiempo, es como se desarrolla. Y a raíz del siglo XX, se puede decir, es como que el individualismo cobra un cierto sentido a través de varias características, que es el egoísmo, el narcisismo, la economía. Partiendo de esos puntos, creo que es el individualismo donde se toca, pero vuelvo a repetir, para mí es nada más una construcción social y como tal el individualismo no existe. Perfecto. Camarada, desde tu punto de vista, o sea, ¿nos puedes referir, o sea, qué es el individualismo? Yo definiría el individualismo como una forma que el ser humano ha adoptado en este último siglo, como una forma de ser una personalidad, en donde él ve por sí mismo, en donde él ve primero por sus propios intereses, a costa de lo que sea, a costa de terceras personas. También el individualismo como una forma de egocentrismo. Nos creemos el centro de todo, el centro de las cosas, que las cosas están hechas para y por nosotros y hacemos lo que sea con las cosas para satisfacer nuestras necesidades.
Esa es una forma de que yo concibo al individualismo. Ok, pues sigue siendo la máxima que platicábamos, ¿no? Que somos la criatura más hermosa que se ha creado, pero también la criatura más egoísta, ¿no? Que nos ponemos en el centro de todo. José Luis, ¿tú crees que el individualismo nos ha traído una mejor sociedad? Es que sería muy aventurado decirte que sea estas dicotomías son un poco ridículas, ¿sabes? Porque por una parte el individualismo puede que te haya traído cosas peores y puede que te haya traído cosas mejores, pero en esta lucha de saber qué es lo mejor o lo peor no nos ponemos de acuerdo, que eso es lo más preocupante para mí, que no nos ponemos de acuerdo precisamente, y de ahí partimos en que exista la separación, ¿no? Para mí eso es lo preocupante, y vuelvo a repetir lo que te decía en un principio. Tendríamos que sentarnos a analizar los datos más crudos y decir, el individualismo por esta razón es mejor, por esta razón es peor. Aquí voy a entrar un poco como que voy a tratar de dar el origen de donde pienso yo que empieza a hablar sobre el individualismo. Para algunos es conocida la historia de Abel y Caín, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo nace este concepto para mí de individualismo? Precisamente cuando ellos ofrecen sus ofrendas a Dios, se ve claramente en la Biblia que Caín presenta frutos, vegetales, y Abel presenta corderos. Pero para Dios le es más agradable el sacrificio que hace Abel. Y Caín es ahí donde entra y se empieza a llenar como que de esta envidia, de este coraje. Y por querer tener él el centro de ahora sí de Dios, mata a su hermano. Lo mata. Y entonces ahí podemos ver como que los principios del individualismo. No ves por el otro, ves por ti. Ahora, esto vamos a traerlo a un contexto de tiempo. Ya empezamos por donde surgió esto, pero en donde se ve más reflejado el individualismo, que hoy en día se marca así. Es a través de la creación de las máquinas de vapor. ¿Por qué? Porque tiene, te decía, un contexto muy grande, que es, por ejemplo, la economía. ¿De dónde nace este concepto del individualismo? En la posesión del yo, del yo, del yo, del yo, del yo y del yo. Entonces es yo quiero, yo puedo, yo necesito. Y por una parte, ¿qué podríamos decir? El sistema económico, que fue el capitalismo, pues ha sacado a muchas personas de la pobreza. Por esa razón pienso que el individualismo no podríamos decir que es peor o mejor. Simple y sencillamente vamos a tratar de conjugar nuestras ideas y dar como que criterios de razón para que ya están las condiciones, hay que mejorarlas. No hay que como que buscar la forma de eliminarla, ni mucho menos, porque también hay formas individuales en las cuales nosotros nos distinguimos. Claramente es que, por así decirlo, tus ideas no son a veces las mismas ideas que tengo yo. Y cuando las cámaras de eco nada más pronunciamos lo mismo, pues las ideas se mueren. Entonces ahí no hay como que una forma en la cual nosotros podamos distinguirnos, en la cual nosotros podamos sentirnos hasta incluso en libertad, sino que todos estamos valorizando solamente un solo concepto y no avanzamos. Entonces, vamos primero a los datos. Para pensar qué es mejor o peor, hay que ver los resultados. Y si los resultados, por mucho que sean muy buenos del individualismo, yo creo que los tendremos que aceptar. O si fueran muy malos, también tendríamos que aceptarlos. Pero, por esa razón, el contexto es muy amplio. Okay. Al principio te decía yo que para mí no existe. ¿Y por qué razón? Porque incluso el lenguaje en el cual se maneja el individualismo es una colectividad. O sea, el lenguaje que tú y yo estamos aplicando en este mismo instante es un campo donde nosotros utilizamos palabras. Alguien que se invente un nuevo lenguaje que no entendamos nadie, podríamos decir que esa persona es individual. Porque estamos hablando desde lo singular, no estamos hablando de lo plural. Entonces, para mí es una construcción social.
Eso es lo malo. Ok, digamos que es como un poco el concepto, ¿no?, del individualismo. Sin embargo, yo creo que podemos tangibilizar algunas consecuencias del individualismo, o en este caso yo creo que entendemos el individualismo como esa parte donde como personas queremos ser autosuficientes, que no queremos valernos de nadie más, y que nos sentimos capaces de autorrealizarnos, y que nos han vendido tal vez esa idea. Pero no sé, camarada, si nos quisieras decir hasta qué punto el individualismo es sano, o cuáles son los límites del individualismo, porque en un inicio el individualismo es bueno, ¿no?, en procurarte a ti mismo, ¿no?, como persona, porque si no te quieres tú, o sea, ¿quién te va a querer? Más que eso, fíjate que, por ejemplo, en mi concepción, te lo voy a decir así, hay una frase hermosísima y es un versículo de la Biblia que dice: ámate a ti mismo. Más bien, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero para que tú ames a tu prójimo, tienes que estar completo. Para que yo te pueda entregar una taza con café, tiene que tener café. No te puedo entregar una taza vacía. Y es precisamente ese sentido, de que puede ser individual o no individual, como lo quieras ver. Pero tienes que empezar por ti. Tienes que empezar por dar lo mejor a la otra persona. Y es importante que entendamos, te lo vuelvo a repetir, el individualismo hay que verlo como si en verdad sí existiera o no existiera. Porque, por ejemplo, te vuelvo a repetir, todos somos una construcción. O sea, no, te vuelvo a repetir, desde lo singular nadie se inventó solo. Nadie se inventó solo para decir yo soy individual y yo soy una isla separada de México. No se puede. No se puede, definitivamente. Que tenemos ideas diferentes. Bueno, esa es una marca específica de que entonces sí somos de ciertas características definidas. Nos ponemos de acuerdo porque vivimos en sociedad. Ninguna persona puede vivir sola. Dependemos uno del otro. Los sistemas económicos dependen uno del otro. Ok, perfecto. Entonces, retomando la pregunta, yo considero que el individualismo es bueno cuando no perjudica a terceras personas, cuando adquieres tus cosas o posees tus artículos o tus cosas sin daño a terceros. Cuando ya empezamos a transitar o hacerle daños a terceros, entonces ahí el individualismo ya empieza a ser malo. Y sin tomar en cuenta qué dicen terceros, pues ya empezamos a caer en un individualismo negativo, ¿no? Se pudiera decir. A un hiperindividualismo, ¿no? Lo podemos calificar como hiperindividualismo. Ajá. Sí, porque yo me sobrepongo sobre todas las cosas y sobre todo lo demás. Incluso, pues no sé si sería un sinónimo de egocentrismo. El hiperindividualismo como un egocentrismo, un exceso de yo, que quiero que todo gire alrededor de mí. Entonces yo creo que ahí estaríamos hablando de un individualismo negativo. Ok, sí, que ya trasciende más allá de tu persona, afecta a terceros. Sin embargo, yo creo que existen algunos factores, o más bien existen unos factores que precisamente alimentan al individualismo o esta forma de relacionarnos con los demás. Ustedes nos pudiesen decir, o sea, qué factores externos o qué factores dentro de nuestra sociedad podemos encontrar que faciliten que las personas o nosotros como sociedad seamos individualistas. No sé si quieras empezar. Pues yo creo que factores que, por ejemplo, vislumbramos el día de hoy que nos hacen ser hiperindividualistas es, por ejemplo, pues no sé, querer destacar, como bien lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Sobre los demás, pero con cosas banales, ¿no? O con cosas superficiales. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo del tatuaje, ¿no? Uh-huh. Que es una forma de
de querer sobresalir de los demás, pero en ese devenir de querer sobresalir de los demás caemos en una mismicidad con todos los demás, porque todos los demás también quieren sobresalir, pero terminan haciendo lo mismo, no con el mismo tatuaje, pero terminan tatuándose. Ok. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, o sea, existen varios factores, ¿no?, que nos incentivan. Por ejemplo, tal vez que nos incentivan al individualismo, como tú lo mencionas, tal vez sea la unificación de las personas, ¿no? O sea, tal vez seguir modas, ¿no?, que queremos ser o alcanzar la misma moda, pero lo vemos desde nuestra persona, y como tú lo dices, ya cuando alcanzamos esa moda nos damos cuenta de que no somos individuales, ¿no?, sino que caímos en un engaño donde formamos parte de la misma cosa. Bueno, yo te comentaré que, por ejemplo, el individualismo es una causa primaria desde casi nuestra concepción de la vida. ¿Y por qué razón? Porque, por ejemplo, somos una competencia de manera constante y la sociedad te hace competir. Desde que tú eres niño, te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a la escuela y tienes que sacar 10. Y tienes que sacar 10 porque los otros niños también quieren sacar 10. Y tú te tienes que poner la estrellita. Bueno, ya no sé si lo aplica, ¿no? En mi tiempo era así como que... Todavía nos tocó. Sí, o sea que, por ejemplo, los mejores portados, su estrella, ¿no? Y así empiezas a crecer. O sea, vas a la escuela, compites. ¿Quieres un trabajo? Compites. ¿Quieres a una novia? Compites. O sea, para todo es una competencia. Y en esta competencia tú eres el cristal más hermoso. Y tú tienes que adornarte. Y tú tienes que tener esta posibilidad de mostrarte como lo mejor. Entonces, ¿cómo lo logras? Obviamente con estas estimulaciones de, ahora para... Yo soy un cuerpo, pero ahora para verme mejor utilizo ciertos artefactos. Ahora, para hacerme notar diferente, necesito ponerme un tatuaje. Ahora, para verme de manera un poquito más diferente todavía, tengo que utilizar un lenguaje diferente. Y aquí, por eso te digo que son construcciones sociales, porque lo que tú estás haciendo, que piensas que es muy diferente, en realidad es una copia de otra copia, donde nos pensamos diferentes. Y ahí es donde, por ejemplo, caemos en este absurdo de realmente si en verdad es un individualismo o es una copia de una construcción social. Por esa razón vuelvo a lo mismo. Estas construcciones realmente lo vemos en las páginas de redes sociales, ¿no? Todos compiten por ver quién es el más popular, y tu emoción depende realmente de cuántas reacciones de todas las personas que te ven logras tener. Y para que esas reacciones las tengas, necesitas mostrarte, necesitas exhibirte. Y a veces caemos hasta en la extravagancia de que ya no es como que mostrar ciertas características favorables, sino que ya necesitas caer en este ridículo de desnudarte o de hacer cosas que sobrepasan a la capacidad de promedio. Sí, nada más es el exhibirse o mostrarse por el mostrarse, ¿no? Uh-huh. Con idea o sin idea, con cosas buenas, con cosas malas, es el estar ahí nada más, el estar plasmado en las redes sociales o en el internet, que te vean, que te muestres, que yo soy diferente a él, que yo también tengo otra característica diferente a él. Es el mostrarse, el estar ahí constantemente. Y también una prueba de ello pues son las famosas selfies. O sea, que todos queremos estar de alguna de otra manera, nos tomamos las fotos, pero al final del día nos terminamos exhibiendo, como bien lo dice el compañero, nos terminamos mostrando sin escrúpulos, ¿no? O sea, sí. Hacemos nuestra vida privada una vida pública, una vida íntima a una vida pública. Y si nos damos cuenta, pasamos a hacer un catálogo más. Que eso es lo más... O sea, no nos damos cuenta, pero nosotros somos un catálogo más de este exhibicionismo que está pasando. Date cuenta, por ejemplo, las páginas para conseguir pareja. O sea, tú ya está tu foto y digamos que tú buscas a una persona y mira, estás pasando como si fuera una revista de zapatos
Así estás pasando a las personas. Escogiendo, ¿no? Escogiendo. Entonces la interacción humana se empieza a perder precisamente. Las redes sociales, mira, un ejemplo. Se hicieron pensando en que íbamos a comunicarnos de manera más eficiente con las personas a distancia. Pero precisamente creo que esa es la consecuencia porque sabemos que ya nos podemos comunicar de manera más fácil, pues no importa que no te escriba hoy, no importa que no te escriba mañana, puede pasar un mes, pero porque sé que te puedo escribir de manera instantánea. Y la comunicación en verdad empieza a perderse. Ahí empezamos a hablar del distanciamiento. O también todo lo contrario, ¿no? A perderse la comunicación o a hipercomunicarnos, ¿no? Que todo el tiempo queremos estar subiendo fotos, que todo el tiempo queremos estar escribiendo, no sé, subiendo historias, escribiendo estados, escribiendo Twitter, o sea, todo el tiempo. Una de dos, o te hipercomunicas o te aíslas. Pero creo yo que es más la hipercomunicación, porque en todo momento nos estamos mostrando de alguna de otra forma, escribiendo en selfies, comprando, subiendo la foto del artículo que compré, de mi nuevo look, de mi nuevo carro, de la nueva comida que comí hoy o compré hoy. Entonces viene de la mano, ¿no? Esa hipercomunicación con esta exhibición o mostramiento hiperindividual o individualista. Ok, entonces podemos resumir que vivimos en una cultura individualista. Bueno, o sea que los medios nos permiten ser individualistas. En este sentido, perdón, yo quiero abordar, por ejemplo, desde los libros, algo que a mí me llama mucho la atención. Estos libros que son bestseller y demás, ¿creen ustedes que incentivan a una cultura individualista con su vocabulario de tú puedes, si tú quieres, tú puedes, tú lo lograrás, hay que trabajar, y que nos exhortan a dar el mayor rendimiento y demás, y que vamos ahí sobre el juego, ¿no? Leyendo sobre la receta, pero realmente nos individualizan, nos hacen extraños al exterior siempre y cuando alcancemos ese objetivo? ¿Ustedes creen que esos libros no alimentan el individualismo a las personas y que son bestsellers, ¿no? O sea, que no los leen 1, 2, 100, 200 personas, los leen miles. Yo creo que el individualismo es una forma es un sistema mundo, diría, en el que nos encontramos viviendo hoy, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ello que lo alimenta es este tipo de libros, los coachings, los influencers, y todo ese tipo de personas o de organizaciones. Yo creo que los alimenta para nosotros exhibirnos, volvemos a lo mismo, comunicarnos, ¿no? Y el contenido que muestran este tipo de personas o este tipo de libros no es más que otro como bien lo mencionabas, el de tú puedes, si tú quieres, pero al final del día, pues todos terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Igual se vive esa lucha del yo he leído este libro, entonces pues yo ya me distingo del otro, el otro ha leído el otro libro, ya se distingue del otro, pero al final del día han leído lo mismo porque el fin es ese, ¿no? El alimentar el individualismo, del querer sobresalir sobre todos los demás, pero como ya lo mencionábamos hace un rato, terminamos siendo lo mismo. Todos agarramos diferentes libros, pero o coaching o influencers, y el mensaje último es el de tú puedes, si tú quieres, el de no te rindas, un mejor futuro te espera, y todas ese tipo de frases, mantras, ¿no? Que sí, o sea, que de alguna u otra forma alimentan el individualismo o el hiperindividualismo, como lo mencionaba Gilles Lipovetsky. Pues respecto a los bestsellers, hace mucho tiempo que dejé de leerlos, o sea,
Sí, que tú me recomendaste como 5, el padre rico, padre pobre. Nunca te recomendé ese libro, ni siquiera lo leí. El monje del Ferrari y no sé qué otros libros que muy encarecidamente me dijiste, oye, léete estos, amigos, por favor. Para todos los que nos están viendo, esto es una broma. Nunca he leído Padre Rico, Padre Pobre. O sea, de verdad te lo digo. Yo creo que lo que le llegué a leer así de superación. Yo creo que no está mal, ¿no? Pero así como un libro más y leerlo, yo creo que no está mal. Pero ya hacer lo que dice al pie de la letra, ya empezamos a transitar en un, yo diría que en un peligro, ¿no? Una inestabilidad incluso hasta emocional, ¿no? Porque cuando no te resulta lo que dice el libro, pues ¿qué pasa? Te empiezas a frustrar, pues no me sirvió, entonces voy a comprarme el otro y resulta lo mismo. Y entonces se vuelve un círculo vicioso, una cadena de nunca terminar, que al final del día pues desencadena en una depresión, en un agotamiento, en un cansancio. Es que precisamente caigo que, voy a decir esto a lo mejor de manera muy, muy sólida, pero sí somos una sociedad completamente confundida. Y esta confusión viene de algo, de un origen. Y lo voy a decir prácticamente hasta el final, porque esto merece una explicación bien detallada. Cuando hablamos, dices tú, de los bestsellers, de estos libros de superación personal, puede ser que incluso le sirva a una persona. La verdad es que para una persona que no tiene este hábito de agarrar un libro y que de repente empieza a leer, no sé, El alquimista de Paulo Coelho, va a decir, oye, acabo de agarrar un libro y, oye, está genial, ¿no? Y poco a poco tu acervo cultural es como que, oye, ya agarré ya no tan solo Paulo Coelho. El libro que se me hace a mí como que boom prácticamente de egocentrismo, de individualismo, es Ecce Homo, que es de Nietzsche, porque él decía, yo soy el mejor, mis libros son los mejores, yo soy yo, todo es el yo. Y si yo caigo con estos libros, yo los llegué a leer, ¿sí? Y la verdad es que te llevan a una confusión tremenda, y lo digo así porque por experiencia. Finalmente no me gustaría que hablar bajo solamente esta concepción de creo que es malo, no, sino por experiencia puedo decir que yo no recomendaría así realmente a una persona que empezara con esto, porque se va a enfocar en ese caminito y el día de mañana, como dices tú, oye, esto no me funcionó, oye, yo entiendo que a lo mejor yo soy una persona que quiero lo mejor, pero sé que también el hecho de que yo esté mejor es porque también veo a mi sociedad, a mi entorno mejor. Y entonces, ¿de qué sirve que yo esté en el último peldaño si a las personas que de verdad amo los veo hasta acá abajo? O sea, entonces el hombre cuando está solo pues tiende como que a volver a este retorno otra vez, ¿no? Necesitas tu sociedad, necesitas a tu familia, necesitas cobijo de parte de la sociedad. Y por alguna razón también es muy aventurado, esto sí es como que un poquito peligroso decirlo, pero los sistemas económicos nos van a obligar precisamente a pensar muchas de estas cosas. Hablemos de una tendencia de izquierda o de derecha. Ojalá que ese tema de izquierdas y derechas sea como que un tema futuro, pero también nos va a llevar a esto, al individualismo. ¿Por qué? Porque todo empieza desde la Revolución Francesa, ¿no? Que algunos ya no querían que existiera la monarquía y ahora queremos nosotros una real democracia. Y empieza la separación de yo elijo, yo escojo. Y finalmente estos sistemas económicos nos vienen también obligando y orillando a consumir. Y en el consumo, el egoísmo. Y en el egoísmo, la necesidad. Y en la necesidad, pues pasar por encima de todo. Entonces, por eso vuelvo a repetir, vivimos profundamente en una sociedad confundida y por la misma razón no nos ponemos de acuerdo.
Yo creo, retomando lo que dices, Lara, yo creo que no en un futuro, sino que ya desde hace tiempo el sistema económico y la forma en que vivimos ya nos ha obligado a repensar, más allá de nuestro individualismo, hacer lazos sociales porque realmente se necesita. Entonces, precisamente por eso estamos platicando sobre este tema, ¿no? Porque en lo particular se me hace muy importante cómo ha tomado mucha relevancia el individualismo a partir de esta década, ¿no? Bueno, más bien de este siglo, del siglo XXI. No, y es que, bueno, yo también creo que, por ejemplo, el sistema político, económico o social en el que nos encontramos inmersos viviendo en el mundo, creo que de alguna u otra forma nos orillan a ser individualistas, ¿no? Como bien lo decía el compañero, a través de los productos de consumo, a través de los libros, de este tipo de libros de superación, entonces ellos mismos lo fomentan, ¿no? O sea, para, como decía el compañero, que haya una lucha interna entre nosotros los individuos, nos alientan a distinguirnos sobre todos los demás, ¿no? Pero lo hacen a través de los productos, a través de los libros, a través incluso hasta de los programas de televisión, o todo, o sea, utilizan todos los medios habidos y por haber para fomentar este individualismo, ¿no? Que al final del día, pues, si lo vemos desde el factor económico, pues les termina viniendo a ellos, porque pues a mí, entre más me consuman, pues es mejor, ¿no? Si un individuo me consume para querer sobresalir de los demás, todos mis productos, pues yo encantado. Yo coincido mucho con eso que dices. No se necesita ser McLuhan para darnos cuenta que los medios de comunicación alientan y fomentan una sociedad individualizada. Yo recuerdo que leía el periódico donde un magnate de Estados Unidos, precisamente en estos términos de económicos y demás, o sea, abiertamente decía: seguimos en una lucha de clases. Dice, donde nosotros, refiriéndose a los magnates, a los de dinero, dice, lo estamos ganando porque estamos organizados. Entonces nosotros, digamos, la gran mayoría, la masa, el vulgo, o sea, no estamos organizados, ¿no? Estamos individualizados, cada uno viendo por sus intereses, por sus bienes, pero sí hace falta hacer un poquito más de comunicación y de velar un poco más por lo que es social, por lo que nos compete a todos. Es que, por ejemplo, date cuenta, ¿no? O sea, nosotros en la comparación, imagínate, una persona que gana 8,000 pesos mensuales, un ejemplo, 10,000 pesos mensuales, que es como que el promedio, por así decirlo, de la sociedad que entre nosotros nos conocemos. Nos queremos identificar más con Salinas Pliego, que gana millones, y estamos más retirados que él, que está tan cercanos a un individuo que vive en calle. O sea, ¿por qué razón? Porque nosotros, de alguna forma, sí es esta alimentación de decir, ¿sabes qué? Tú puedes. Y en este poder lucha y trabaja y no descanses y tú puedes. Pero en realidad, o sea, vamos a poner el marco de la cachetada dura, es decir, oye, estamos más cercanos en realidad de estar en la calle a llegar realmente a donde está Salinas Pliego, está distancias, y vamos a verlo así. Por ejemplo, perder 100 pesos, ¿no? Para una persona que vive en calle es perderlo todo. Para Salinas Pliego, pues, perder un peso. Y es un verdadero cínico, y yo la verdad sí es un cínico. O sea, no quiero profundizar, pero sí tienes mucha razón. Tenemos empatía por otras personas, e incluso nosotros como sociedad mexicana, a veces viene el caso, ¿no? Vienen los migrantes y demás, y yo escucho a las personas que los migrantes, y que por qué, y que están en nuestro país, y que busquen trabajo. O sea, no nos identificamos con ellos, siendo que todas las personas somos migrantes, ¿no? O sea, absolutamente todos somos migrantes.
O sea, pero ¿por qué no hay esa identificación con nuestros hermanos, no? Pero viniera el de color Pues es blanco que- y demás, porque ahí sí lo estamos atendiendo o sea, somos hacendosos, ¿no? O sea, y yo lo digo de forma personal, o sea, teníamos ese estigma. Y bueno, ese es otro tema de qué hablar Sí. también, es otro tema de qué hablar. No finalmente, como para ir cerrando esta idea del individualismo, ¿ustedes se imaginan una forma de no ser individualistas? O sea, ¿cómo sería nuestra sociedad? O sea, ¿o qué necesitamos hacer para dejar un poco el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo y demás que exalten a un ser? Sabemos, bueno, ya lo dijimos, que la máxima, por ejemplo, de este filósofo del conócete a ti mismo sigue siendo vigente y la tenemos que llevar a cabo y por mucho tiempo seguirá siendo vigente. O sea, primero nosotros mismos procurarnos estar bien y después para lo que sigue, ¿no? Pero si no podemos con eso, o queremos o nos buscamos en perder ese sentido de querer saber quién somos, como tú dices, una sociedad que estamos muy perdidos, muy perdida. Bueno, nosotros hablamos de nuestro punto de vista personal, ¿no? Yo creo, pero sí estamos confundidos, ¿no? Hace falta un sentido de vida, que también en la salud lo decían ahí en los medios, o sea, nos hace falta un sentido de vida, ¿no? Ya cuando tengamos el sentido de vida, pues ya vamos a ver para dónde hacemos, qué hacemos, o sea, para sentirnos parte. Ok, bueno, a mí me gustaría tomar en este caso la iniciativa desde ese punto. Y creo que, más bien no creo, un sí convencido para que nosotros entendamos esto es el factor importante es Dios. Vuelvo a insistir en que es Dios. ¿Por qué razón? Porque, mira, cuando se nos mete la duda sobre qué es lo mejor o lo peor, estamos en una lucha. Y es como si el diablo, de alguna forma, vamos a decirlo así, Satanás, el diablo, como lo conozcan, mete esto, quiere la separación de nosotros, quiere que estemos en constante batalla de no, sí, sí, no, y estemos constantemente pensando en estas dicotomías de entre, si es bueno, si es malo, si esto, si el otro, cuando le Una enfoque. forma de distracción, ¿no? Sí, sí, completamente. Por eso te digo que estamos confundidos. Y ese era el punto a que quería llegar a este punto final. Entonces, ¿qué es lo importante? Por eso es tan importante Dios en nuestra vida. Y es el sentido, para mí es el sentido más importante por el cual debemos de buscar esta búsqueda de Él. Porque en Él podríamos encontrar la verdad. Hay un pasaje que me gustaría decirles que puede conjugar el individualismo con lo colectivo, que es Primera de Corintios 12, capítulo 12, donde dice que nosotros somos un cuerpo vivo, todos como individuos formamos parte de un cuerpo. Entonces, ¿qué está hablando? Que como persona yo tengo un valor, como persona tú tienes un valor, como persona tú tienes un valor, pero nosotros somos un cuerpo, somos un conjunto, somos un equipo y formamos y todos tenemos un valor importante, una función importante. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una unión de manera personal. Ahí ya no entra como que el hecho de decir, cada quien se rasca como puede, sino que desde lo individual formamos un colectivo. Y ese colectivo es un cuerpo vivo. Y es la esencia de Dios. Y es Dios realmente como que brindándonos amor. Cuando nosotros amamos al prójimo, pasamos por encima de lo mejor hasta de nosotros mismos para darle a nuestros semejantes lo mejor. Y bueno, de aquí anoté uno que la verdad me gustaría decirlo ya nada más para finalizar, que es Filipenses 2:3, que dice que no hagas nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como lo más importante, más bien como más importante que a sí mismo. Cuando nosotros entendamos que los que nos rodean son también lo más importante, olvidamos el individualismo, olvidamos realmente que cada quien lucha por sus propios medios. Somos un cuerpo y nosotros somos un conjunto. Tenemos un valor. Ok. Muy
Excelente. Pues una forma de contrarrestar el individualismo. Esa fue la pregunta. Sí, así, ¿tú cómo lo imaginarías? O más bien, ¿qué crees que pudiésemos hacer para contrarrestar el individualismo? Imaginar una sociedad más, más unida, más fraternal, más solidaria. Sí, pues yo considero que para ser o dejar de ser más bien, ¿no?, una sociedad individualista o narcisista o hiperindividualista o egocéntrica, pues tenemos que comenzar por ser solidarios con los demás y por lógica pues velar por nuestros propios intereses, ¿no? Y conseguir nuestras cosas a costa de terceras personas o sobre todas las cosas. Entonces yo creo que la solidaridad es un valor, pero también es una forma de contrarrestar el individualismo. No sé, en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, solidarizarse con el vecino que ves que no tiene y que le hace falta, pues tenerle un poquito la mano, ¿no? También no le vas a dar todo, pero también no le vas a decir no, y también cuando se pueda, ¿no? Y también otra forma para contrarrestar el individualismo creo que es justamente el amor a Dios, pero también en esencia el amor, ¿no? El desprenderse de uno, de olvidarse de uno, ¿no? Que esta característica la tiene Dios y la tiene el amor. A través del amor también, pues, creo que se olvida uno de uno mismo, porque estás enfocado en dar lo tuyo al otro, o lo que tienes al otro, ¿no? Ese es como un acto de caridad, de solidaridad o de amor, como lo quieran llamar. Pero creo que también es una forma pues razonable o coherente o viable, ¿no?, para contrarrestar este hiperindividualismo. Y por último también yo creo que pues concientizarnos que estamos siendo pues egoístas con nosotros los seres vivos, razonar de cierto raciocinio, ¿no?, y caer en cuenta que pues lo estamos haciendo mal, ¿no?, que estamos obteniendo cosas o estamos consiguiendo lo que necesitamos a costa de terceros, y pues dejar de hacer eso, ¿no?, y empezar por tener un poquito de conciencia para dejar de cometer este tipo de actos, ¿no? De barbarie, yo lo califico de barbarie, porque si nos vamos, por ejemplo, ahorita me acordé de la economía sustentable. O sea, hablamos de individualismo de personas, ¿no? Hoy hablamos de individualismo de personas, pero podemos abrir este tema, o sea, para los estudiosos de la economía sustentable, donde nosotros únicamente le arrebatamos a la naturaleza y pues no retribuimos nada, ¿no? O sea, pensamos que todo es ganar. El amor al prójimo, o sea, es que por ejemplo, entra ahí, ¿no? Aquí ya entramos en un pensamiento de sistemas y de evolución, porque por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Un árbol, por así decirlo, pero ese árbol no fue árbol nada más, ya lo vimos así, pero fue semilla. Primero fue semilla y fue creciendo, llevó su proceso. Entonces tiene un valor ese árbol. Aparte de que nos brinda sombra, nos da como que, bueno, él mismo hace su proceso de la fotosíntesis para las emisiones en las que nosotros podemos respirar, y nosotros somos un conjunto. Somos la creación, tú lo decías desde el principio, somos la creación más perfecta, más hermosa. Y por esa misma razón nosotros tendríamos que cuidar al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. O sea, todos nos cuidamos, todos nos protegemos. Algo que dijiste que la verdad a mí como que ahorita me fue una respuesta muy grata, fue que las únicas personas que tienen o más bien lo único que tiene este desprendimiento de sí mismo es el amor y Dios es amor. Entonces, por esa misma razón, yo lo llevo a mi punto de creencia, que es el cristianismo, que nosotros estábamos condenados.
Y Dios en su amor infinito se desprendió de sí mismo y mandó a su Hijo, a Jesucristo. Y Él dio su vida por todos nosotros. O sea, ves el desprendimiento de lo más puro que es Dios y por una sociedad. Un acto de solidaridad, un acto de amor. De un acto de amor, sobre todo de amor, porque lo vemos como con un papá, ¿no? Que ve a su hijito, un papá llega de cenar, llega de trabajar y va a cenar, ¿no? Y viene su hijito y le dice, oye papá, ¿me das? El papá tiene hambre, pero este amor tan grande que tiene, dice, ten, hijito. Y el hijo se lo come y el papá se queda sin nada. Pero esos son los actos de amor. Ahí no podría hablar de un individualismo. O sea, por esa misma razón, vuelvo a repetir, el individualismo viene a ser una construcción social nada más. Okay. Bueno, pues finalmente yo creo que hasta aquí dejaríamos esta charla. ¿Gustan ustedes agregar un comentario más aquí para los camaradas que nos ven, que nos escuchan? Pues a manera de conclusión, de síntesis, pues una exhortación a ser más solidarios, más conscientes, más a darnos, ¿no? A dar, esa invitación a dar que intrínsecamente va el amor, ¿no? Sería como que a manera de conclusión, para contrarrestar el hiperindividualismo, el individualismo, el egocentrismo o el narcisismo. Ok. Yo para cerrar, te agradezco mucho el espacio, el tiempo, porque es siempre muy agradable estar aquí platicando con ustedes. Siempre te nutres de algo más y bueno, vienen lo que te decía, el conocimiento humano. Que se den más este tipo de pláticas. Podríamos hablar de otros temas. Finalmente ahorita hablamos un poco del individualismo. Creo que tiene mucho más que soltar, mucho más que hablar. Y tendríamos muchos otros temas, porque por ejemplo hablamos de la economía y ahí sí, hablando de la economía nos vamos a extender muchísimo, hablar de la naturaleza humana, hablar sobre estas energías o hablar sobre lo que el bien y el mal, sobre Dios, es extenso, o sea, es muy extenso. Y concluyo firmemente con lo que te decía. Sí vivimos en una sociedad muy, muy confundida. Para ello es importante la búsqueda de Dios. En la búsqueda de Dios compartimos el amor. Y en el amor compartimos la colectividad. Pero la importancia del desprendimiento. El amor verdadero, el eros verdadero, no el amor... Es que ya hablar del eros estamos hablando de otra cosa. El amor como eros, ¿no? En algún momento hablaremos del eros, pero el eros no... O sea, el amor entendido como eros, o sea, sin entrar en definición. Yo creo. Es que... Tal vez lo vamos a dejar para otra charla, porque hay O sea, el amor entendido como tal, con todas sus palabras, no entendido como hoy lo entendemos, ¿no? Que sea... La banalización de la palabra amor, ¿no? Que a todos decimos amor, eres un amor y amor de persona y demás. Pero, o sea, ya la repetimos tantas veces esa palabra de amor que ya, como lo decías, ¿no? Pierde su significado la palabra amor. Y muchos no ven, tal vez tú ahorita nos hablas de la palabra amor, pero muchos, o sea, amor, o sea, no sabemos qué hay detrás del amor, como él lo dice. O sea, dejarnos nosotros y poner en el centro a otra persona. Entonces, bueno, ese es un tema que también podemos posteriormente hablar. Bueno, pues finalmente les agradezco muchísimo su presencia, su participación. Gracias. Bueno, pues nos despedimos, camaradas. Esto es La Resistencia. Muchas gracias. Si nos gustan apoyar ahí, a compartir este proyecto, y también si quieren formar parte de él, pues estamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.